Hoy les quiero hablar acerca del temor de Dios. El temor de Dios. Es un tema que tal vez a los jóvenes o a los creyentes en general a veces tienden como a confundirse un poco con este tema. Muchas veces tendemos a confundir el temor de Dios con el temor a Dios. Y son dos cosas muy diferentes. Así que yo le voy a pedir que ponga atención para que Dios nos hable en esta noche. Y como a mí me gusta comenzar preguntando, yo quisiera saber si hay alguien que me quiera decir para usted qué es el temor de Dios. ¿Quién me quiere decir qué es el temor de Dios? A ver, ¿alguno? Nadie. Gigi, dígame, Gigi. Excelente. Temor de fallarle o de no agradarle. Dime, papi. Ah, bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Ok, está bien. Le repito, para comenzar, quiero dejar muy claro que una cosa es el temor de Dios y otra cosa es el temor a Dios. Son dos cosas muy diferentes. El temor a Dios, pues, evidentemente es tenerle miedo a Dios, tenerle miedo a lo que Dios puede hacer en contra de nosotros, ¿verdad? Que para mí equivale a una locura pensar que Dios puede hacer algo malo en contra de nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Y el temor de Dios es todo lo contrario. Yo defino el temor de Dios como amor a Dios. Y ese es mi tema en esta noche. Temor de Dios igual amor a Dios. Amor a Dios. Yo sé que tal vez para muchos es algo que todavía no lo tienen muy claro. Así que yo le voy a pedir que preste bastante atención para que usted entienda claramente lo que es el temor de Dios. Ustedes saben que el temor de Dios es uno de los dones del Espíritu Santo. ¿Quiénes lo saben? Yo hoy lo leí y no me acordaba. Y es uno de los dones del Espíritu Santo. Sí saben que son los dones del Espíritu Santo, ¿no? ¿Cuántos son los dones del Espíritu Santo? Ajá. 7. Los dones. Los dones del Espíritu Santo, por si lo quieren buscar allí. Y uno de los dones del Espíritu Santo es el temor de Dios. Es el temor de Dios. Así que téngalo ahí para que lo busque. Yo también hoy cuando estaba investigando acerca del tema, no lo recordaba. Y lo pude ver en la Biblia, que el temor de Dios es uno de los dones del Espíritu Santo. Y como todos los dones y los frutos del Espíritu Santo son una gracia y un favor dado por Dios, que nos ayuda a estar cada vez más cerca de Dios y a crecer en santidad. Eso quiere decir que el temor de Dios, en vez de alejarnos de Dios, debería acercarnos cada día más a Dios. Porque si el temor de Dios es igual a amar a Dios, cuando uno ama a alguien, uno busca a esa persona, uno se acerca a esa persona, ¿verdad? Pero cometemos el error de creer que el temor de Dios es tenerle miedo a Dios. Y pasa todo lo contrario. ¿Verdad que cuando usted le tiene miedo a algo o a alguien, usted se aleja de esa persona o de ese lugar? Es sentido común. Entonces yo decía, claro, Señor, con razón hoy en día muchos jóvenes no quieren acercarse a ti porque te tienen miedo. Y en realidad no deberíamos tenerle miedo a Dios. Lo que debemos es tener temor de Dios. ¿Que es igual a qué? A amor a Dios. Entonces yo meditaba en eso y yo decía, claro, Señor, por eso hoy en día es más fácil que la gente se aleje de ti. Porque la gente cree que
que cuando falla, la gente cuando falla tiene temor. ¿Temor de qué? De que Dios pueda hacer algo en contra de él. Pero eso pasa cuando no se nos ha revelado el temor de Dios al corazón. Cuando a nosotros se nos revela el temor de Dios a nuestro corazón, entendemos que cuando le fallamos a Dios, no debemos llenarnos de miedo y alejarnos de Él, sino todo lo contrario. Debemos acercarnos y buscarle cada día más. ¿Para qué? Para que ese temor de Dios se haga vida en nosotros. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? Como ya vimos, el temor de Dios es uno de los dones del Espíritu Santo. Sin embargo, esto puede causar confusión, como les decía antes, en los jóvenes o en los creyentes, porque pueden llegar a creer que el temor de Dios consiste en tenerle miedo a Dios. Y es todo lo contrario. El temor de Dios consiste, escuche esto, consiste en sentir hacia Dios un amor profundo, un respeto como nunca antes había sentido, y una reverencia incomparable. Cuando tú sientes ese amor, ese respeto y esa reverencia, eso es el temor de Dios en ti. Cuando tú sientes amor, cuando tú sientes respeto y reverencia por Dios, eso quiere decir que el temor de Dios está en ti. ¿Cuántas veces vivimos temporadas, ¿verdad? En el mundo espiritual. Unas veces estamos mejor que otras, todo nos pasa. Cuando tú estás en esas temporadas buenísimas en Dios, para que me entienda, tú estás tan enamorado de Dios que si a ti se te presenta algo que tú sabes que no está bien delante de Dios, tú en ese momento estás tan enamorado de Dios que tú no lo haces. ¿Verdad que sí? Porque tú dices, no, yo no le puedo fallar a Dios. Yo no puedo volver a lo mismo de antes. Yo no quiero fallarle a Dios. Yo no quiero volver a caer en lo mismo. ¿Sabe qué es eso? Eso es el temor de Dios en ti. Ese es el temor de Dios. El temor de Dios es cuando lo respetamos con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Ese es el temor de Dios. Y eso es lo que nos hace falta muchas veces a los jóvenes hoy en día. El tener un temor verdadero y profundo por Dios. O sea, un amor verdadero y profundo por Dios. ¿Verdad que cuando tú amas a alguien, tú no le quieres hacer daño a esa persona? Jamás. Equivale a una locura tú decir que amas a alguien y quieres ver a esa persona triste, la quieres ver dañada por culpa tuya. Eso pasa con Dios. Entonces, cuando el temor de Dios viene a nuestra vida y a nuestro corazón, no queremos fallarle. No queremos fallarle. Cuando el temor de Dios viene a nuestra vida, queremos estar cerca de Él siempre. Queremos estar cada día más con Él. Queremos buscarlo más, queremos amarlo más, queremos agradarlo más. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que cuando usted está en esas temporadas buenísimas con Dios, usted lo único que quiere es más y más y más y más y más? Eso es temor de Dios. Eso es temor de Dios. Cuando tú comienzas a sentir ese amor y ese respeto tan profundo por Dios, es allí cuando se activa el temor de Dios en ti. ¿Usted sabe qué quiere decir temor de Dios? Temor de fallarle, temor de defraudarlo, temor de ofenderlo, temor de dañarlo, temor de volver a hacer las mismas cosas que antes hacía. Por eso se llama temor de Dios. O sea, temor de fallarle a Dios. ¿Les está quedando claro? Sí. Amén. Ese es el temor de Dios, mi amado joven. Y póngale el nombre que usted quiera. Póngale lo que usted quiera. Cada quien sabe con qué le ha fallado a Dios. Cada quien sabe cuando hace algo y a Dios le duele, porque a Dios le duele cuando le fallamos. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando el temor de Dios está en nosotros, ya nosotros y entendemos y se nos revela el temor de Dios a nuestra vida y a nuestro corazón, ya la vamos a pensar dos veces para querer fallarle a Dios. Así que, mi amado joven, necesitamos que el temor de Dios venga a nuestras vidas. Necesitamos que el temor de Dios se revele a nuestros corazones. Mi amado joven, hoy en día
vivimos en un mundo tan perverso y tan malo que si el temor de Dios no está en nuestros corazones, simple y sencillamente vamos a vivirle fallando a Dios todo el tiempo. Hay que ser honestos. Necesitamos urgentemente que el temor de Dios se revele a nuestros corazones. ¿Cuántos son honestos aquí? Levantan su mano. Que muchas veces, por no haber tenido la revelación del temor de Dios en nuestro corazón, le hemos fallado. Es una realidad. Por eso la urgencia de entender que es verdaderamente el temor de Dios. El temor de Dios nos tiene que acercar a Él, no nos debe alejar. Vamos a 1 de Juan 4:18. Hoy todos los versos me los ponen en Reina Valera, si es tan amable. 1 de Juan 4:18. Dice, en el amor, ¿qué? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, si el amor hacia Dios se hace vida en nosotros, no tenemos por qué tener miedo. No tenemos por qué tener miedo, mi amado joven, cuando el amor de Dios viene a nuestras vidas, porque el temor lleva en sí castigo. Por eso hay gente que le tiene miedo a Dios, porque creen que Dios los va a castigar. ¿De dónde el que teme no ha sido perfeccionado en amor? ¿Cuántos aquí alguna vez han sentido el amor de Dios así? Real en su vida. Real. Dígame algo, ¿hay mejor sensación que esa? No la hay. No la hay. Entonces la pregunta mía es, ¿por qué no ser recíprocos y amar a Dios con todo nuestro corazón? Tener una conciencia plena de Él cada día y que el temor de Dios se arraigue en nuestro corazón. Cada vez que quiera venir la tentación, que quiera venir el pecado, que quieran venir esas cosas con las que tú le has fallado a Dios, dígale, Señor, que tu temor venga a mí. Que tu temor venga a mí. Cada vez que tú ores, dígale, Señor, que tu temor venga a mi vida. Cada vez que venga a mí la tentación, cada vez que yo quiera fallarte, Señor, que tu temor venga a mi corazón. Amén. El temor de Dios no hace que nos alejemos y corramos de Dios. Al contrario, el temor de Dios hace que lo busquemos más, que lo amemos más y que queramos darle gusto a Dios en todo. Oiga, el temor de Dios hace que queramos darle gusto a Dios en todo. Cuando el temor de Dios viene a nuestra vida, no queremos hacer más que la voluntad de Dios. No queremos hacer nada más. Cuando el temor de Dios se revela a nuestro corazón, vea, mi amado joven, no vas a tener pensamientos para nada más que para Dios. No vas a tener deseos de hacer cosas nada más que para Dios. No vas a tener deseo más que de servirle solamente a Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el temor de Dios en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos necesitan el temor de Dios aquí? Amén. El temor de Dios no está fundamentado en el temor, sino en el amor. El temor de Dios, le repito, no está fundamentado en el temor, sino en el amor. Para los que anotan por ahí las frases, vamos a Romanos 8:15. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez, ¿qué? En temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre. Abba Padre. Cuando entendemos que no hemos recibido un espíritu de esclavitud por medio del temor, entendemos que tenemos un Padre en los cielos, el cual siempre nos va a poder ayudar. Amén. Así que, mi amado joven, echa fuera el temor de tu vida y deja que el temor de Dios entre en tu corazón.
Escuche esto, la persona que es temerosa de Dios es reverente ante Él y busca su dirección en todo momento y vive conforme a su voluntad. Les voy a repetir eso. La persona que es temerosa de Dios es reverente ante Él y busca su dirección en todo momento y vive conforme a su voluntad. La persona que es temerosa de Dios, ¿sabe qué hace esta persona? Esta persona le pregunta todo a Dios, para todo pone a Dios en primer lugar. Dios se convierte en número uno en su vida. Eso hace una persona cuando es temerosa de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona es temerosa de Dios, tiene miedo de equivocarse. Tiene miedo de fallarle a Dios. Eso hace una persona temerosa de Dios. Escuche esto. Tener temor de Dios es reconocer su majestad, su poder y su santidad. A la vez que se toma la decisión de vivir una vida agradable a Él, quien teme a Dios escoge obedecerle, sometiéndose a Él y repudiando el pecado, y lo hace por amor y por respeto a Dios. Lo hace por amor y por respeto a Dios. Ya casi voy terminando, es corto porque quiero que oremos, que el temor de Dios venga sobre nosotros este año, amén. 4 beneficios del temor de Dios en nuestra vida, para ir terminando. Número 1, evita que pequemos, Éxodo 20:20. Número 1, evita que pequemos. Primer beneficio del temor de Dios. Dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Eso quiere decir que cuando el temor de Dios viene a nosotros, no vamos a pecar más. Cuando tenemos una conciencia plena del temor de Dios, ya no podemos pecar. Ya no podemos pecar. Y sabe qué, y al contrario, que cuando pecábamos parecía como que huíamos de Dios, ¿verdad? Porque cuando uno peca y está mal, pareciera como que uno se quiere esconder de Dios. Al contrario, cuando el temor de Dios viene a ti, ya tú no te quieres esconder. Ya tú quieres encontrarte con Dios cada día. Y que Dios sea quien te llene y quien te sacie. Amén. Número 2, nos enseña sabiduría. El temor de Dios nos enseña sabiduría. Proverbios 15:33. ¿Cuántos necesitan sabiduría en su vida? Amén. Todos necesitamos sabiduría para caminar en este mundo, para tomar decisiones. Amén. Dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Más claro no puede estar. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Y a la honra precede la humildad. ¿El temor de Dios es qué? Enseñanza de sabiduría. Si tú tienes temor de Dios, te vas a hacer un joven más sabio. Un joven que sabe tomar decisiones. Un joven que sabe para dónde va. Un joven que no se doblega ante el sistema. Un joven que el pecado ya no lo bota como antes. Eso va a ser el temor de Dios en tu vida, mi amado joven. ¿Cuántos están convencidos que necesitamos el temor de Dios en nuestra vida más que nunca? Amén. Lo necesitamos. Dígale al que tienes a la par, necesitamos el temor de Dios. Este sí les va a gustar a todos. El temor de Dios nos trae riquezas y honra. ¿Quién aquí no, quién de ustedes jóvenes no quiere ser próspero? A todos, ¿verdad? ¿Quién quiere ser un joven próspero? Amén. Todos queremos ser prósperos. Y que Dios nos honre. Amén. Vamos a Proverbios 22:4. 22:4. Proverbios 22:4.
Dice riquezas, honra y vida. Dice riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y de ¿qué? Y del temor a Jehová. Y del temor a Jehová. Se lo leo de nuevo, mi amado joven, léalo conmigo. Dice riquezas, honra y vida son la remuneración de la humanidad, de la humildad, perdón, y del temor de Jehová. ¿Tú quieres ser un joven próspero? Sí. Ten temor de Dios. Ten temor de Dios. Ten temor de Dios. Y número 4. Este es mi favorito. Nunca nos apartaremos de Dios. El temor de Dios va a hacer que nunca nos apartemos de Él. ¿Cuántos aquí quieren apartarse de Dios? Nadie. Yo le digo, ¿quién quiere vivir pegado toda su vida a Dios? Todos van a levantar la mano. Porque eso es lo que queremos. Por eso estamos en este lugar. Nunca nos apartaremos de Dios. Jeremías 32:40. Jeremías 32:40. Dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré, ¿qué? Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Cierra sus ojos por un segundo. Levante su mano al cielo y diga, Señor, pon tu temor en mi corazón para nunca apartarme de ti. Señor, yo quiero vivir para ti. Yo quiero honrarte. Yo quiero servirte. Y yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo te pido que tu temor a partir de hoy venga a mi vida y nunca se vaya. En el nombre de Jesús. Oye, qué promesa más linda nos deja el Señor aquí. Se lo leo nuevamente. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. O sea, que no me arrepentiré de hacerles bien, dice el Señor. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Para que no se aparten de mí.